Hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga, el Señor les guarde. Qué bueno una vez más encontrarnos por este medio. No es de mi agrado, la verdad, y yo creo que es conocido de todos ustedes. No me agrada este medio porque quisiera más estar de cuerpo presente junto con todos ustedes, pero bueno, Dios en su misericordia ha permitido que el hombre cada día crezca más en sabiduría, y por eso estamos por este medio. Ustedes y yo conocemos toda la situación que se está dando, los desmanes que han habido en toda Colombia, y Soacha desafortunadamente no se zafa de eso. Yo creo que si hay un lugar en Colombia donde hayan habido desmanes en Soacha, porque hemos visto absolutamente de todo. Pero bueno, Dios es fiel. Lo que nosotros podemos hacer es seguir orando para que esta situación termine felizmente, llegue a un feliz término y finalmente haya un acuerdo, porque esto nos está perjudicando a todos. Pues bueno, la gente que lanza piedra, la gente que hace tanto daño, no se da cuenta que finalmente los perjudicados vamos a ser todos los colombianos, porque a nosotros eso no lo van a sacar en impuestos. Pero bueno, nosotros estamos acá es para hablar de Dios, para predicar la palabra. Bueno, sí, a nosotros no nos puede detener esta situación, por eso estamos por este medio. Como les decía, hace solo unos días nos vimos involucrados en una situación bien difícil, donde quedamos, el colectivo en el que veníamos para nuestra casa quedó en medio de pedreas y del ESMAD. Bueno, hubo de todo. Pues la verdad nosotros pensamos que ese colectivo lo iban a quemar. Gracias a Dios el hombre pudo salir, y aunque le pegaron patadas y le botaron piedra al colectivo, él pudo salir de ahí. Entonces, debido a esta situación, decidimos esta semana pues enviar el mensaje por este medio, y aquí estamos, hermanos. Y mientras Dios nos tenga con vida, aquí estaremos predicando, llevando este mensaje, llevando la palabra de Dios a todo el que quiera escuchar. Yo los bendigo, Padre, te damos muchas gracias, Dios. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que este mensaje que vamos a predicar el día de hoy halle cabida en el corazón de cada persona, no solamente de nuestros hermanos de la comunidad cristiana Puerta de Avivamiento, sino de todo aquel que lo escuche. Que alguna cosa, que alguna palabra quede escrita allí en la tabla de su corazón. Yo sé que tú nos quieres hablar a muchos, a todo el mundo, Señor, y te damos gracias por tu misericordia. Bueno, hermanos, como les digo, hay situaciones bien difíciles, y se está presentando en Colombia una situación bien difícil como no se vivía en muchos años. Aunque habíamos vivido situaciones difíciles, hoy todo se juntó, esta pandemia, ahora la inconformidad de todos los colombianos. Pero bueno, a nosotros no nos puede detener eso, porque nosotros estamos, si bien la palabra se tiene que cumplir, la palabra dice que buscarían la paz pero no la hallarían, y esto no solamente involucra a Israel, esto involucra a toda la tierra, hermanos, porque ustedes y yo hemos escuchado por todas partes, en muchos países hay una cantidad de situaciones y desmanes. En Chile apenas hace poquito había una situación similar a la que hoy estamos atravesando en Colombia, en Nicaragua, en El Salvador, en muchas partes, allí en la misma Venezuela, que se reprime al pueblo, que no se lo deja hablar, que se les prohíbe absolutamente todo. Esta situación se está dando en toda la tierra. Ustedes ven ahora la situación que está viviendo Israel. Entonces, hermanos, no nos quede ninguna duda que el Señor está más cerca de lo que nosotros pensamos. Está muy pronta su venida a recoger primeramente a su iglesia. Y nosotros estamos ahí, hermanos. Pero mientras nos quede aliento de vida, nosotros tenemos que seguir llevando este mensaje de vida. Dice la palabra, buscarán la paz y no la hallarán. Sí, es que la paz
solo la puede traer el Señor Jesucristo. Y mira que nosotros en medio de esta situación tenemos paz, porque todo el que ha escudriñado la palabra ha de darse cuenta que todas estas cosas tenían que suceder. Y bueno, hermanos, nosotros estamos ahí en medio. Yo quiero que hablemos hoy de algo que se llama carrera de relevos. Y entonces vamos a ir a la palabra. La palabra de Dios dice allá en primera carta de Pablo a los Corintios, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 19, desde el versículo 24, dice la palabra: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal manera que lo ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Amén. Ustedes y yo hemos visto y está próximo a comenzar los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Y allí hay una carrera que se llama la carrera de relevos, o más bien corren cuatro hombres, ¿verdad? Y tienen que correr más o menos una distancia de unos 200 metros, 4 por 100 más bien. Y tienen que correr una determinada distancia y le entregan algo que se llama testimonio, ¿verdad? Al otro, que a su vez sale corriendo y se lo entrega al otro y luego al otro, ¿verdad? Y el último que sale es el que más corre, es el más veloz de todo. Eso es una carrera de relevos. Pero hablando de la palabra, nosotros también estamos corriendo algo que se llama una carrera de relevos. Y a través de los tiempos se ha hablado de la palabra de Dios, ¿cierto? Ustedes dirán, pero es que en los tiempos de Abraham no se predicaba la palabra. Ustedes y yo estamos seguros que no se predicaba la palabra, porque entonces también pudiéramos hablar de Noé, ¿cierto? Porque Noé duró 120 años construyendo el arca, y mientras la construía le decía a todo el mundo: arrepiéntase porque va a venir un diluvio. Arrepiéntanse porque va a venir un diluvio. Sí, lo consideraban loco y tal vez le ayudaron a colocar una tablita allí en ese barco tan grande que le estaba construyendo. Tal vez muchos dijeron: ayudémosle a este viejito loco, ¿cierto? Y tal vez era simpático Noé. Y muchos simpatizaron con él y hasta le ayudaron a poner tablitas, pero no quisieron entrar en el arca. Y él duró 120 años predicándoles y diciéndole: arrepiéntanse, mire, arrepiéntanse, es el momento, arrepiéntanse que va a venir un diluvio, arrepiéntanse que va a venir un diluvio. No se quisieron arrepentir hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Solo él con su familia, con sus hijos, las esposas de sus hijos y su propia esposa entraron en el arca. No se quedó callado, ¿no es cierto? Ni se quedó callado Abraham. Abraham caminó y Abraham le enseñó a muchos quién era Dios. Isaac, su hijo, también enseñó a muchos y Dios lo bendijo. Y no estaba por pura casualidad en la tierra, porque a través de ellos vino la bendición, ¿cierto? Y la bendición pasó de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a José. Y ahí estaba Moisés también, y estaba Josué, ¿verdad? Y murió Moisés. Y lo que había en Moisés pasó a Josué, ¿cierto? Ustedes y yo, eso lo encontramos allí en Deuteronomio capítulo 34, 9. Y se levantó Josué como tremendo guerrero, como un militar, y fue a conquistar, ¿verdad? Pero
eso no lo puede hacer cualquier persona. Tiene que ser una persona escogida por Dios. Dios escogió a Abraham. Y luego Dios escogió a Isaac y a Jacob y a José. Y vino Moisés y después Josué. Cuando murió Moisés, el Señor le dijo: ahora pues mi siervo Moisés ha muerto, levántate y pasa este Jordán, ¿verdad? Y había depositado una unción especial en él. De eso es que quiero que hablemos, de eso que se llama unción, ¿cierto? Untar aceite. ¿Sobre quién, hermanos? Sacerdotes, sobre reyes, sobre el tabernáculo, sobre los profetas. Ungir, hermanos, ¿cierto? Pero esa unción no era porque sí, esa unción tenía una misión especial, ¿verdad? Cada uno de ellos fue ungido para algo especial, unos para ser sacerdotes, para ser reyes, ¿verdad? Pero ustedes y yo hoy necesitamos esa unción también, porque ustedes y yo tenemos que, como estos hombres que corren en el estadio, seguir llevando el testimonio, seguir llevando la posta, así como lo hicieron estos grandes hombres de la Biblia a través de los tiempos. La palabra de Dios tiene que seguirse predicando, tiene que seguir yendo hasta el último rincón de la tierra. Cuando ustedes y yo somos ungidos. Y no es casualidad que hoy estemos predicando. No. Y yo le voy a decir una cosa. A un pastor no lo unge un hombre, a un pastor lo escoge. Y lo unge Dios. Lo unge Dios. Lo unge Dios y le pone de una vez en el corazón hacer esto o hacer aquello. Por eso hoy se levantan evangelistas y ellos ya saben cuál es el propósito con el que Dios los ha levantado. Se levantan misioneros y ellos ya saben. Se levantan pastores y Dios les pone en el corazón que es a eso, para eso que los escogió, ¿cierto? Los unge, los unge. Yo quiero que vayamos allí a algo especial y estamos hablando de algo que es unción, hermanos. Y para ustedes y yo, para todos los hombres de los cuales habla la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hubo un llamado especial. Hubo un llamado especial, ¿verdad? Y así como ellos, nosotros hoy también somos llamados, pero somos primero escogidos. ¿Y por qué Dios escoge? Tiene que haber algo especial en esa persona, tiene que haber algo que Dios haya visto. Tal vez no somos nadie, hermano, pero a Dios le plació colocarnos en el lugar donde nos tiene. Tal vez haya congregaciones grandes y Dios haya puesto determinado pastor allí, pero tal vez hay muchas congregaciones pequeñas. La nuestra no es grande, es pequeña, pero amamos a Dios de todo nuestro corazón y le servimos de todo nuestro corazón. Y sí, cuando Dios escoge a alguien, siempre se va a levantar el enemigo a mirar a ver cómo le roba la bendición. Siempre se va a levantar el enemigo a ver cómo hace caer a ese pastor o a ese evangelista o ese misionero o ese líder que se está levantando para ser pastor. Siempre. Y quizá puedo decirlo, de pronto Dios usa a determinadas personas para limar nuestro carácter, ¿verdad? Bueno, pero hay otros que se levantan sencillamente porque son usados del enemigo para mirar a ver cómo nos roba la bendición. Y esa es la lucha que debemos tener nosotros como siervos de Dios. Tiene que haber algo especial, algo que se llama unción, pero esa unción no cae así nomás. Esa unción cae sobre una persona que está metida con Dios, que está buscando la presencia de Dios, que lo busca de día, que lo busca de noche. Una persona que tiene un corazón limpio, que tiene un corazón limpio. Sí, ustedes me dirán, hermanos, pastor, pero es que en el camino se torcieron muchos, sí, pero Dios primero miró su corazón. El diablo no era diablo hasta que se halló orgullo en él, ¿verdad? Pero Dios va mirando. Yo le voy a decir una cosa. Han habido tremendos avivamientos a través de los tiempos, ¿cierto?
Y la Biblia nos los muestra. Tal vez hoy se habla de avivamientos, y se habla de avivamientos hoy, y no tenemos en cuenta que todo el tiempo los ha habido, hermanos. Hace poco un hermano nos enseñaba allí en el libro de Esdras, allí hubo un avivamiento, ¿verdad? Y no solamente ese, hubo muchos, hermano, hubo muchos avivamientos. Y a través de los tiempos Dios ha escogido, mire, un avivamiento no comienza con una multitud, un avivamiento comienza con una sola persona, que Dios toma y Dios usa y le dice, voy a hacer esto contigo, hermano. Y Dios tomó varones, ¿cierto? Dios tomó sacerdotes, pero Dios también ungió reyes. Dios ungió profetas. Entonces, eso no ha pasado solamente en este tiempo, en los tiempos pasados de los cuales habla la Biblia, también sucedía lo mismo. Yo quiero que vayamos allí al segundo libro de Reyes, capítulo 2. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, si usted tiene su Biblia a la mano, porque es muy bueno que usted no se conforme con lo que el pastor le está diciendo, sino que usted mire, porque quizás su pastor le está hablando un poco de cosas que son pura mentira, ¿verdad? Por eso es que usted debe tener su espada a la mano. Segundo libro de Reyes, capítulo 2. Segundo libro, bueno, estaba buscando en Crónicas. Segundo libro de Reyes, capítulo 2. No nos afanemos, hermanos, por el tiempo. El tiempo es de Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1, dice la palabra. Y nos vamos a enfocar un poquito ahí, hermano, para que nos demos cuenta cómo son las cosas cuando Dios unge a una persona. Y dice, y sucedió que cuando el Señor iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo. Y Elías dijo a Eliseo, te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado hasta Betel. Pero Eliseo dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y descendieron a Betel. Entonces los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron, ¿sabes que hoy el Señor te quitará a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Elías entonces le dijo a Eliseo, te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Pero él dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y fueron a Jericó. Y los hijos de los profetas que estaban en Jericó se acercaron a Eliseo y le dijeron, ¿sabes que hoy el Señor te quitará a tu Señor de sobre ti? Y él respondió, sí, yo lo sé, callar. Entonces Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero él dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Siguieron pues los dos. Y 50 hombres de los hijos de los profetas fueron y se pararon frente a ellos y a lo lejos, mientras ellos dos se pararon junto al Jordán. Entonces Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, y éstas se dividieron a uno y a otro lado, y los dos pasaron por tierra seca. Y cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que yo haga por ti, antes de que yo sea separado de ti. Y Eliseo dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él dijo, has pedido una cosa difícil. Sin embargo, si me ves cuando se ha llevado de ti, así te sucederá. Pero si no, no será así. Y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí, apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Lo vio Eliseo y clamó, Padre mío,
los carros de Israel y su gente de a caballo, y no lo vio más. Entonces tomó sus vestidos y los rasgó en 2 pedazos. También recogió el manto de Elías que se le había caído y regresó y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y cuando golpeó también las aguas, éstas se dividieron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Cuando lo vieron los hijos de los profetas que estaban en Jericó frente a él, dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y fueron a su encuentro y se postraron en tierra ante él. Yo quiero que miremos una cosa bien especial, hermanos. Fíjese, Eliseo fue apartado con una misión. ¿Cuál misión? Reemplazar a Elías. Reemplazar a Elías. ¿Se da usted cuenta? Dios lo había escogido para eso. Un hombre trabajador, un hombre allí que quizá cultivaba la tierra. Cuando lo vio Elías, porque ya Dios le había dicho: ve y unge a Elías, porque él será tu reemplazo. Claro que no pasaron unos días, pasaron alrededor de unos 20 años antes de que Elías fuera llevado, después de que Dios le dio la orden. Pero Eliseo lo seguía a donde quiera que iba. Donde quiera que caminaba Elías, allí estaba Eliseo, ¿verdad? Allí estaba. Quizá le costó dejar a su familia, Elías no le dijo: sígueme. Sino, sencillamente cuando Eliseo lo vio, lo siguió. Y lo seguía a todas partes. Pero cuando llegó el momento, menos se le apartó. Y yo quiero que usted tenga en cuenta que los nombres de los lugares que hemos nombrado tienen algo especial. No es casualidad esos nombres, porque esos nombres tienen algo especial. Eliseo fue apartado para reemplazar. Eliseo fue escogido por Dios para reemplazar a Eliseo. ¿Y para qué Dios los usaba? ¿Por qué Dios los ungía? ¿Para qué? Para romper yugos, ¿cierto? La Biblia dice por allá en Isaías que el yugo se pudrirá a causa de la unción. La misión de Eliseo y de cada uno de los que Dios ha escogido es ¿cuál? Derrotar a los enemigos, y eso se hace a causa de la unción, ¿verdad? De la unción. La unción habilitaba al escogido con sabiduría. Y vuelvo y les digo, allí en Deuteronomio capítulo 34, versículo 9, sucedió algo especial, ¿verdad? Dice la palabra: y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. ¿Se da cuenta? ¿Algo especial había en Moisés? Sí, en Moisés había algo especial. Y ese algo especial que había en Moisés fue puesto por imposición de manos a Josué. Y mire cómo lo usó el Señor, ¿verdad? Mire, había mucha sabiduría. ¿De dónde obtuvo esa sabiduría? El poder del Espíritu Santo sobre Josué. Pero a su vez, él había mirado todas las cosas que hacía Moisés. Él lo seguía también donde quiera que iba. No se desprendía de él para nada. Y aprendió muchísimo de su maestro. Y luego Dios lo usó a él, ¿verdad? Usó a Josué, usó a José y le dio tremenda sabiduría y le dio revelación de sueños, ¿cierto? Interpretación de sueños, le revelaba los sueños y
Y Dios le daba la interpretación. Y ustedes saben quién fue José, ¿cierto? Ahí está el profeta Daniel también, que tenía esos mismos dones, que interpretaba los sueños y fue un hombre que Dios lo usó como a ninguno. Quizá pudiera yo decir que uno de los profetas más grandes que hubo fue Daniel. El Señor lo usó de una manera especial. No volvió después de 70 años a su tierra porque se había vuelto un hombre muy importante en Babilonia, pero allí desde donde estaba, allí era usado de una manera impresionante por Dios, ¿verdad? Ahí está el rey Salomón, un hombre sabio, muy sabio, no ha habido otro ni lo habrá, tan sabio como Salomón, porque Dios mismo lo dijo, no lo habrá, ¿verdad? Un rey. Tenía eso que se llama unción, unción. El Señor les estaba diciendo, yo los escogí para determinada misión y ustedes la van a cumplir, ¿cierto? Pero la unción también era para anuncios. Ahí está el profeta Isaías en el capítulo 61, ¿verdad? Estaba profetizando de un varón que había de venir y entonces decía el Espíritu de Jehová, el Señor, me ha ungido. Pero me ha ungido ¿para qué? Y él sí dice, ¿cuál era el propósito con el que Dios lo había ungido? El Espíritu del Señor Dios está sobre mí. ¿Por qué me ha ungido el Señor? Primero, para traer las buenas nuevas. ¿A quién? A los afligidos. Segundo, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón. Tercero, para proclamar libertad a los cautivos. Cuarto, y liberación a los prisioneros. Para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios. Para consolar a todos los que lloran. Para conceder a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza. Aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido. Si se da usted cuenta, hermano, hermana, que hay una misión especial, no es porque sí que desciende la unción. Y la unción no va a descender sobre cualquier persona, sobre una persona normal, natural. La unción va a descender sobre una persona sobre la cual Dios ha puesto un sentir especial en su corazón. Y es una persona que ha rasgado su corazón delante de Dios, que lo ha derramado delante de Él. Esas son las personas que Dios usa. Esas personas que lo buscan de día, que lo buscan de noche, que dependen porque han aprendido lo que muchos de nosotros no hemos aprendido, y es a depender absolutamente de Dios. Y entonces viene al corazón de determinada persona y pone algo en su corazón, ¿verdad? Pone algo y le dice, ¿para qué? Yo le voy a decir una cosa, hermano, la unción de Eliseo le duró hasta los huesos, hasta después de que murió, hermano. Tiraron esos huesos sobre un hombre, cayó allá, lo tiraron allá y cayó sobre los huesos de Eliseo y ese hombre revivió. Ustedes lo han leído y yo también, hermano. La unción es como una carrera de relevos, como la posta de 4x100, ¿verdad? Y siempre se deja al que más veloz es, hermanos. Entonces, ¿cuál sería la unción que Dios depositó sobre Moisés y a su vez esa unción cayó sobre Josué? La unción de conquista, hermanos. Y luego esa unción vino sobre los jueces y vino sobre los reyes de Israel. Y entonces ahí está Saúl, ahí está Salomón, ¿cierto? Ahí está primero el rey David, ahí está Salomón. Y luego siguieron más reyes, hermano. Luego los profetas, ¿se da cuenta? Y si llegamos al Nuevo Testamento, ahí está Juan el Bautista. Tremendo hombre.
lleno del Espíritu Santo. Uy, sí, y tal vez lo consideraban un loco, allá vivía en el desierto y se alimentaba allá de uvas silvestres y de miel. Ese era Juan el Bautista. Tal vez sus padres, como ya concibieron estando muy viejos, a él no lo criaron mucho sus padres, lo criaron otras personas, ¿verdad? Pero allí andaba en el desierto y aparece y se vestía con piel de camello, así como Elías, hermano. Y no le daba miedo decirle a nadie la verdad. Hoy en día, hermanos, a nosotros nos da miedo hablar por temor a que se nos vaya alguien de la iglesia, porque es el que más ofrenda, el que más diezma, ¿cierto? Así está en pecado. Ay, no, pues que Dios mismo le hable. No, hermano, nosotros hoy en día, porque es que la palabra de Dios no ha cambiado. Y la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo, causa en nosotros eso. Somos reargüidos, hermano. Y pueden suceder dos cosas. Somos reargudidos y nos arrepentimos del pecado en el cual estamos, o sencillamente nos ponemos bravos y nos vamos para otra iglesia, pero para allá nos llevamos nuestro pecado, hermanos. ¿Se da usted? Eso es lo que causa la palabra en cada uno de nosotros, ¿verdad? Allá en el Nuevo Testamento aparece un personaje, el personaje más grande del universo, el Señor Jesucristo, lleno del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y él se fue y le enseñó a sus discípulos, allí estaban los apóstoles, y fueron llenos todos del Espíritu Santo. ¿Sabe qué cayó sobre ellos? Algo que se llama unción, unción. ¿Pero para qué, hermanos? ¿Para qué esa unción? Él les dijo algo especial. Y predicad el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Les estaba encomendando algo especial, predicar el evangelio. Mire, los persiguieron de una manera inmisericordia, muchos, por no decir que la mayoría murieron trágicamente. ¿Se da cuenta? ¿Por causa de qué? Por causa del evangelio. Ese Pedro, hermano, cobarde que negó al Señor, pero luego cuando vino sobre él el poder del Espíritu Santo, se levantó y ya no le daba miedo, predicó, llevó la palabra. Pensaba que los gentiles eran inmundos y tuvo que tener un encuentro con el Señor y hablarle a Dios claramente para que él entendiera. Y cuando lo mandó a que le predicara a los gentiles, que él los consideraba inmundos, y nada más había abierto su boca cuando cayó el Espíritu Santo sobre los gentiles, él dijo: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Nosotros tampoco podemos hacer acepción de personas, pero cuando nos toca decir la verdad, toca decirla, hermanos, toca decirla. Sin importar lo que suceda, no importa, hermano, lo que nos suceda. A ellos no les importó, porque hay que decir la verdad, hermanos. Hay que decir la verdad. Hay que predicar la palabra como está escrita, sin ponerle, sin quitarle, no con pañitos de agua tibia, porque eso es lo que está sucediendo hoy en toda la tierra. Por predicar un evangelio tibio, hermano, es que están sucediendo tantas cosas. No hay arrepentimiento en el corazón de los hombres. Y yo le voy a decir una cosa: para que haya un verdadero avivamiento tiene que haber un arrepentimiento genuino. ¿Se da cuenta? ¿Cómo encontró Eliseo esa doble unción? Caminó junto a Elías, ¿cierto? Hermano, hay que caminar con los ungidos. Y caminar con los ungidos hace que esa unción se pegue en nuestras vidas. Josué, Moisés, José, Jacob, ¿cierto? ¿Por qué nombro a José y a Jacob? Porque es que José era el hijo de Jacob y algo se pegó en él, ¿cierto? Ahora, aquí se menciona algo especial y es las ciudades, porque es que las ciudades tienen un sentido espiritual. Eliseo caminó con Elías y Elías le dijo: quédate aquí, porque el Señor me ordenó ir a Gilgal. Yo le voy a decir una cosa: Gilgal significa primer campamento para entrar a la tierra prometida.
¿Se da cuenta? Y le voy a decir otra cosa, vea, en Gilgal no estaba la nube, pero estaban las promesas, ¿se da cuenta? El Señor había dado promesas de entrar a una tierra prometida a todo su pueblo, ¿verdad? Gilgal significa caminar por fe y no por vista. Yo le voy a decir algo, hermano. Si ustedes y yo queremos ir por esa doble porción, tenemos que caminar por fe y no por vista. Y luego le dijo, quédate aquí porque el Señor me ordenó ir a Betel. Me ordenó a ir a Betel. Y Betel significa lugar de consagración, hermanos. Lugar de consagración. Usted encuentra ahí en Génesis capítulo 28, versículos del 20 al 22. Ay, ahí se encuentra usted con ese Jacob, hermanos, peleando, luchando con un ángel, ¿verdad? Y lo vence y el Señor le cambia el nombre. Pero él le dice, si tú me llevas en bendición a mi casa, si permites que yo llegue en bendición, entonces yo haré esto y esto, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Se da cuenta? Eso se llama lugar de consagración. Pero luego le dijo, déjame, quédate, porque el Señor me ordenó ir a Jericó. Jericó significa lugar de guerra y conquista. ¿Se da cuenta? Y la palabra de Dios dice, no es con fuerza, ni con ejército, sino con el poder de su espíritu. ¿Se da cuenta? ¿Cómo nos ganamos nosotros las batallas? ¿Sabe qué, hermanos? De rodillas, luchando, y a veces de pie, hermanos, haciendo guerra, haciendo guerra contra todo lo que se levanta, contra todo lo que no sea de Dios, hermano, contra las injusticias, contra la maldad, contra la iniquidad, contra todo eso que se está levantando en Colombia. Es ahí donde ustedes y yo tenemos que pararnos en pie de guerra, hermano, y luchar, porque no es la persona, es lo que hay en la persona. Y todos estos demonios que están ahí en el aire son los que están haciendo que haya tanta violencia y tanta maldad en todos esos hombres, ¿verdad? Pero luego le dijo, déjame porque me tengo que ir al Jordán. ¿Qué significa Jordán? Significa visión, hermano. Y le quiero decir una cosa, si la visión no es correcta, entonces, ¿para qué unción? ¿Para qué unción, cierto? ¿Para qué unción? Y allí sale un personaje, allí sale Lot, y entonces está con Abraham, pero como se estaban peleando ya porque era tan grande los rebaños que tenían, pues Abraham le dijo, vete tú, si te quieres ir a la derecha o a la izquierda, yo me iré en sentido contrario. Y Lot vio lo más bonito, la llanura allí, pero no se dio cuenta que lo más bonito lo iba a llevar lo llevó a su destrucción, porque si bien el Señor tuvo misericordia de él y no murió allí en Sodoma, de él salieron 2 personas que fueron tremendos, los amonitas y los moabitas, ¿cierto? Y tuvo esos hijos con sus hijas. Una mala visión nos puede llevar a cometer tremendos errores. Y Abraham, después de esto, el Señor le dijo, mira, todo lo que ves y más te voy a dar. ¿Se da cuenta? Es que la visión es el terreno de Dios, el terreno de Dios. Ahora le voy a decir una cosa. Cuando cayó el manto de Elías, era el momento de correr. Era el momento de correr. Eliseo lo tomó, ¿cierto? Tomó sus vestiduras, pero tomó el manto. Ay, hermano, y cuando él tomó ese manto, algo especial cayó sobre Eliseo. Y él fue y como vio a su maestro, así mismo hizo. Golpeó las aguas y las aguas se abrieron y todos vieron que había caído
algo especial de Elías en Eliseo. ¿Qué es ese algo especial que puede caer en nosotros, hermano, para hacer la obra de Dios? Nosotros tenemos que correr, hermano, cuando esas cosas se dan, correr y tomarlo, por eso que se llama fe, hermanos, ¿verdad? Los discípulos predicaron, los persiguieron, hermano, querían, no prediquen porque los matamos. Y eso causó que los hicieran irse. Y entonces ellos se fueron y toda esa gente pensó, bueno, ya arreglamos el problema, ya no van a volver a predicar. Pero el hecho de haberlos sacado sirvió para que el evangelio se expandiera por toda la tierra. Y producto de eso estamos aquí ahora nosotros, ¿cierto? Se han dado tremendos avivamientos, hermano. Allí está Evan Roberts, ¿verdad? Y el avivamiento en Gales, un joven que Dios usó de una manera tremenda, de una manera impresionante. Y cuando Dios usó a este varón, se convirtieron cualquier cantidad de personas, hermanos. Diariamente eso, mejor dicho, fue impresionante ese avivamiento. Muchas cosas cambiaron en Gales allí. Allí está John Wesley, ¿cierto? En Inglaterra. Dios lo usó y se convirtieron miles de personas. Alguien alguna vez andaba de pueblo en pueblo buscando algo especial y alguna vez paró en alguna parte y pidió trago. Y esa persona que lo atendió le dijo, no, es que aquí hace muchos años que no hay trago por ninguna parte. Y él dijo, ¿y por qué? Le dijeron, porque es que hace bastantes años pasó por aquí un hombre que se llamaba Juan Wesley. Y Dios lo usó de una manera especial y por esa situación es que por acá no se encuentra trago. ¿Se da cuenta, hermano? Esa unción, ese poder hace que muchas cosas cambien en la tierra. Eso es lo que necesitamos hoy, hermano. Eso es lo que tenemos que buscar. Un avivamiento que cambie, que renueve, que transforme los corazones, que dé vida en lugar de muerte, hermanos. ¿Verdad? Eso es. Más avivamientos se han dado también, no solamente hay en Gales, no solamente hay en Inglaterra, ahí está el avivamiento en la calle Azusa, ¿cierto? A través de William J. Seymour, a principios del siglo pasado, de 1906 a 1909, ¿cierto? Y de allí surgió un movimiento que alcanzó a todo el mundo en el siglo XX. Y este movimiento ya contaba con más de 50 millones de pentecostales clásicos. Está allí el avivamiento en Pensacola. Algún pastor alguna vez invitó a un evangelista, Esteban Gil, ¿cierto? Y entonces él predicó allí en Salmos capítulo 77. A mí me gustaría que nosotros lo miráramos porque es importante. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que trajo ese salmo, esa palabra sencilla, hermanos? Libro de los Salmos, capítulo 77, versículos 11 y 12. Dice la palabra, me acordaré de las obras del Señor. Ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Ese fue el mensaje que dio este hombre, Esteban Gil. Y sucedió algo poderoso, hermano, que hasta hoy sigue allí, hermano. Pensacola, un hombre sencillo, con una palabra sencilla, pero que causó algo poderoso en ese lugar que se mantiene hasta hoy. ¿Se da cuenta? Y le voy a decir una cosa. Cuando eso sucedió, el primero que cayó al suelo
fue el pastor de la iglesia, John Kilpatrick. Allí duró tendido en el suelo más de 4 horas. ¿Y sabe qué estaba pasando? El Espíritu de Dios estaba sobre ese hombre. Y así, hermanos, hoy el Señor está diciendo: yo a ustedes los escogí. Yo coloqué una unción especial sobre ustedes para ir a llevar mi palabra, para quebrantar los corazones, para destruir fortalezas, para derribar, para destruir las obras del mal, pero para edificar, para construir, para plantar. ¿Se da cuenta? Mi palabra, que es viva y eficaz. Eso es, hermano. Para eso nos tiene el Señor a ustedes y a mí. Entonces, en esa medida, hermano, nos quedemos encerrados. Dios es nuestra vacuna, Dios es nuestra medicina. Mire, todo el que se encuentre por la calle, háblele algo de Dios, predíquele, dígale que Dios le ama y que Dios tiene un propósito grande para él. Hermano, fórcelo, búsquelo. Mire, usted siembra la semilla y el Señor da el crecimiento. Un día se va a volver a encontrar con esa persona a la que le predicó y quizá ya ni siquiera la conozca, y esa persona le va a decir: ¿se acuerda que usted en tal parte me habló de Dios? Bueno, pues Dios me tomó y aquí estoy. Y para terminar, yo quiero decirles algo, hermano. Cuando yo conocí al Señor, yo llegué a una iglesia. Había muchas aquí en Soacha, pero yo no llegué a ninguna de aquí de Soacha. Yo conocí en una iglesia por allí llamada Comunidad Misionera Príncipe de Paz. Y allí conocí. Allá estuve. Y allí había 2 personas muy especiales, muy sencillas, absolutamente sencillas, buenos. Conocimos, me enseñaron muchas cosas. Allí tuve encuentros íntimos con Dios. Él y yo a solas, allí ayunando en ese lugar, allí buscando, absolutamente solo yo. Allí el Señor me habló claro, allí crecí, ¿sí? Luego de un tiempo salí de allí y vine a trabajar aquí a Soacha y trabajé. Pero yo quiero decirles una cosa, hermanos. Esas 2 personas maravillosas que nosotros conocimos con mi esposa allá en Chapinero, llegaron a su fin por causa de esta pandemia. Porque en 2 semanas murieron los 2. Hoy están en la presencia del Señor. Pero yo le voy a decir una cosa. Ellos se fueron, pero ellos dejaron personas que están siguiendo sus pasos. Yo uno de ellos, y yo sé que hay más. Ellos entregaron la posta a muchos que estuvimos ahí con ellos. ¿Y qué vamos a hacer nosotros con esa posta? ¿La vamos a guardar? ¿O vamos a hacer que por causa de esa unción que había en ellos y que la pasaron a nosotros, otros más conozcan? Eso es lo que tenemos que hacer. Así que levantémonos, hermanos, y hagamos la obra y sigamos siendo la continuación de ese hombre y esa mujer que por causa del nombre de Jesucristo y a través de ellos conocimos. Ellos sufrieron los rigores de haber servido al Señor, pero doy la gloria a Dios porque hoy ellos están descansando en la presencia del Señor y nosotros tenemos que seguir haciendo la obra, hermano. Yo los bendigo. Meditemos en este mensaje. ¿Usted qué va a hacer con eso que ya está en sus manos? Esa posta, ese testimonio, ¿la guardará usted o se quedará ahí estancado? Usted tiene que seguir corriendo la carrera. Yo los bendigo en esta tarde, ya esta noche, hermanos, y le doy las gracias a Dios por el privilegio que me da de conocerlos a ustedes. Los amamos con todo nuestro corazón y los bendecimos en el nombre de Jesús.
Amén.